Hola, bienvenidos a esta colección de vídeos sobre ofimática básica en la que se intenta dar una serie de truquillos, de consejos, conceptos esenciales que vienen muy bien a nivel usuario, aquel que para uso particular o bien para una pequeña, aunque tenga un pequeño negocio y que quiera no gastar en programas exclusivos, lo puede llevar todo a través de estas aplicaciones o bien para el opositor o de administrativo, bueno, en cualquier caso, para todas estas funciones para personas que quieren trabajar día a día la gestión administrativa, bueno, pues hay, bien, en esta parte de la base de datos vamos a hablar sobre el tema de las clases de consultas y nos vamos a ver ejemplos de consultas de selección. Bien, si hablamos, tenemos un esquema de las clases de consultas. Bueno, pues ahí veis que las principales son consultas de selección, las consultas de actualización o de acción y las consultas de cálculo. Y digo las principales porque luego las consultas y abiertas y la consulta de una consulta no es que sean consultas típicas, sino que se puede hacer una consulta abierta de selección, una consulta abierta de actualización y una consulta abierta de cálculo. ¿Vale? Igual que la consulta de una consulta, se puede hacer de todas ellas, aunque las que más tenga sentido sean consultas de cálculo. Bien, dentro de las consultas de selección, al fin y al cabo una consulta de selección no deja de ser un filtro, pero con unas ventajas importantes. Bajo mi punto de vista, la principal es que se guarda. Yo un filtro puedo ir a la tabla, aplicar el filtro y ver el resultado de una manera rápida, es verdad. Pero luego si sigo metiendo datos, cada vez que quiero esa información tengo que volver a aplicar ese filtro. Mientras que una consulta yo la creo, la guardo y luego sigo metiendo datos y ese filtro me sirve para siempre. Siempre voy a tener esa consulta, me sirve para siempre, voy a poder abrirlo tantas veces como quiera. Sigo metiendo datos y ya no tengo que volver a abrir, está ya y se actualiza. Al meter nuevos datos van creándose y se van filtrando y aparecen en las consultas que se han creado que cumplan esos criterios. Además, un filtro solo lo puedo hacer de una tabla, que una consulta lo puedo hacer de más de una tabla, con lo cual hay diferencias importantes y principalmente la de guardar, ¿vale? Y además tenemos distintos criterios y podemos utilizar comodines, ¿vale? Que en el caso de un filtro, pues a ver si puedo seleccionar solo una C y que me busque por C, pero hay otros comodines que no puedo usar. Vale. Luego tenemos las consultas de actualización o de acción, que lo que me hace es que un campo que existe lo actualizo, ¿vale? Pues por ejemplo, el peso de los animales lo voy a actualizar y pues voy a decir que aumentan los machos un 10%, ¿vale? O los precios del proveedor 5 aumentan un 5%. Bien, pues ese campo existe y lo que hago es actualizar. Actualizo además en base a unos criterios o todos los campos. Puedo actualizar todos los registros de una vez o solo los registros que cumplan un criterio, ¿vale? Con lo cual, pues lo actualizo. El campo existe y lo que hago es actualizarlo. Bien, y luego las consultas de cálculo, que entre las consultas de cálculo hay dos. Las que creo un campo nuevo, es decir, voy a la rejilla nueva, lo creo y es un campo que va a partir, son de datos calculados a partir de datos existentes. Por ejemplo, si tengo el dato del campo del precio, puedo calcular el IVA, puedo calcular el precio de venta al público, puedo hacer una serie de operaciones. Si tengo el dato, el campo de fecha de nacimiento, voy a poder calcular la edad. Claro, esos son datos que podía haber creado en la tabla, pero no me interesa, porque al fin y al cabo son datos calculados, con lo cual no me interesa, con lo cual luego hago una consulta de cálculo en la que veo la edad, veo el precio de venta al público, pero no me interesa tener datos redundantes, puesto que parten de uno que ya tengo. Luego la diferencia es que creo un campo nuevo en la actualización, actualizo, modifico un campo existente, aquí creo un campo nuevo. También es verdad que dentro de los campos hay una opción que son los campos calculados. Que por ejemplo, si yo quiero llevar a través de base de datos un libro de registro de facturas, por ejemplo, y en este libro de registro Hacienda me obliga a tener el campo IVA y me obliga a tener el campo base imponible, el campo IVA, Bueno, pues en ese caso, ¿qué? Porque Hacienda me obliga a llevar en la tabla todo, pues igual si me interesa crear ese campo y que sea calculado. ¿Vale? Pero si no, de entrada lo que se trata es de las tablas simplificarlas y luego todos los campos nuevos llevarlos a consultas. Y luego tenemos las consultas de cálculo de agrupación o totales, que vamos a poder calcular máximos, mínimos, vamos a poder sumar, vamos a poder contar en función de un criterio, pues de cuántos estén en un sitio, cuántos estén en otro, pues se agrupan por un campo, se cuenta, se suma, se multiplica el máximo, el mínimo de otro. ¿Vale? Las consultas abiertas son simplemente consultas, que pueden ser de selección de acciones, que dejas un criterio abierto. No pones un criterio concreto, sino que lo dejas abierto. Entonces, cuando esa consulta se va a abrir, te pide qué criterio y entonces se ejecuta. Por ejemplo, si yo quiero saber los animales en subparaíso, yo puedo hacer una consulta, guardo, pero en vez de poner subparaíso lo dejo abierto
y cuando se abre me pide qué valor tiene. Pues puedo así en una consulta ver las de animales, la de cualquier tipo de zoo, no solo de uno concreto. O, por ejemplo, si yo quiero saber el precio con descuento, con varios descuentos, no solo con un 5% de descuento, sino con varios, pues dejo el descuento abierto y así cuando abre le pongo el 10 o el 5 y ya calcula directamente el descuento. ¿Vale? Bien, pues esta es la relación. Vamos a pasar a ver las distintas consultas. Bien, si yo quiero hacer una consulta de selección, me voy a esta pestañita de crear como siempre y dentro de crear vamos a hablar ahora de consultas. Y las consultas, bueno, pues también se pueden utilizar haciendo el asistente, pero igual que las tablas aconsejo que se hagan en diseño. Bien, fijaros que lo primero que me dice es que de qué quiero. Si yo quiero, por ejemplo, un listado de animales peligrosos, pues saco la tabla de animales. Y luego en la rejilla QVE, que es la que tenemos aquí, voy a poder sacar los campos que yo considere necesarios. Solo quiero los peligrosos y solamente quiero saber, por ejemplo, el nombre, la especie, obviamente peligroso lo tengo que sacar y zoo. ¿Vale? Bien, y ahora lo que vemos es que saco los distintos TOS, también los podía haber sacado y elegidos desde aquí, pinchar doble clic o pinchar y arrastrar. Lo primero es que veo que yo voy a poder ordenar por distintos campos, por distintos, y que luego voy a poder mostrar o no. Bien, en criterio, a la hora de un campo lógico, los criterios, si es sí es S mayúscula y minúscula con acento, y si es no, simplemente poner no, ¿vale? Entonces, voy y veo la consulta y me da pues todos los peligrosos y me dicen en qué zoo lo que quiero. Claro, como yo ya sé que son todos peligrosos, lo que puedo hacer es ocultar, que no se muestre ese campo, y si yo ya sé que son animales peligrosos, ¿vale? Bueno, pues esta consulta veis que es muy sencilla y yo la guardo como listado de animales peligrosos. La vamos a guardar y listado de animales peligrosos. Y veis que esa es la diferencia con respecto a un filtro. Yo podía haber hecho un filtro con esa tabla y haber ido a la tabla de animales y dentro de la tabla de animales haber dicho que el campo peligroso, haberle dicho que sí y me hace ese filtro. ¿Vale? Simplemente sí y le digo y acepto y me hace ese filtro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo este filtro no lo puedo guardar de manera permanente. Si yo luego voy y quito y sigo rellenando animales, tengo que volver a aplicar este filtro. Si hago una consulta, yo sigo metiendo animales sin problema y cojo la consulta y se actualiza. Siempre me va a dar ya actualizar. Luego esa diferencia es importante. Vale, si me vuelvo a diseño, vamos a ver que hay una serie de operadores, es decir, esta la he hecho con... voy a volver a crear otra consulta y la creo, la voy a diseño, creo la consulta, ficha, la voy a y diseño... Vale, y bueno, pues voy a poder, vuelvo a sacarla de animales y voy a querer todos los leones, ¿vale? Bien, vamos a sacar, pues en este caso, aquellos campos que consideramos relevantes. En las consultas de selección no importa que saquemos más campos de más, en las de acción y en las de cálculo sí, ¿vale? Y bueno, pues voy a querer esto y, por ejemplo, de Surparaíso, pues elijo Surparaíso, y me va a dar pues esas consultas, ¿de acuerdo? Me va a dar esas consultas que yo quiero, ¿vale? Pero además puedo poner criterios, puedo poner más de un criterio, es decir, puedo utilizar criterios múltiples, consultas de criterios múltiples, y puedo decir Surparaíso y Acuario Delphi, ¿vale? Fijaros que me va a dar las de uno o las de otro. Vale, fijaros que lo que he hecho es, como hay criterios esta hoy, las siguientes filas de la rejilla QVE sirven como una O, pero que también podía haber puesto Surparaíso y aquí una O Acuario Delphi, ¿vale? Y en este caso me hace lo mismo, ¿vale? Pero bueno, pues podía verlo sin ponerlo aquí, sino simplemente utilizando una, que veáis. Y bueno, puedo poner múltiples criterios que se cumplan todos a la vez, ¿vale? Pero claro, para eso tiene que ser coherente, porque yo no puedo ir a decir a la especie, puedo decir león, quiero ser 2 leones y tigres. Claro, no existe la especie león y tigre, ¿vale? Entonces tiene que ser coherente. El comando I lo voy a poder utilizar, pero no existe. Existen leones o tigres, lo único que es verdad que a la hora de hablar sí que utilizamos, quiero saber cuántos leones y tigres, ¿vale? Pero a la hora o son leones o son tigres, ¿vale? Entonces, cuidado con esos criterios. Entonces, por ejemplo,
Pues el campo I, también en campo, por ejemplo, de fecha de nacimiento, voy a poder hacer animales que hayan nacido en un año, pues diciendo que mayor o igual al 0101 del año 1999 o el año que sea, y a la vez que sea menor igual que el 31 del 12 de ese año. No sé si hay algún animal de ese año o no hay algún animal de ese año. No hay ningún animal de este año, ¿vale? Y bueno, pues hay otros operadores, ¿vale? Es decir, puedo utilizar las IS, las SOS, múltiples criterios a la vez, y además yo voy a poder utilizar comodines. Hay una serie de comodines que, bueno, pues utilizamos los comandos mayor, menor, igual, distinto, ¿vale? De algo, si es de texto, no algo, negado algo, pero tenemos el caso de los comodines de texto, que el asterisco sustituye a varios caracteres, la interrogación a uno, ¿vale? Y bueno, pues para números el comodín, ¿vale? Y así podemos, por ejemplo, en nombre, todos que empiecen por co, asterisco, me da todos los que empiecen por co, ¿vale? O que terminen, pongo el asterisco antes o delante, y así, por ejemplo, pues me vuelvo a la base de datos y bueno, pues si quiero ser todos animales que empiecen por C, pues pongo CO asterisco, ¿vale? Pongo el asterisco y me da todos los que empiezan por CO. Fijaros que la diferencia es que si yo pongo un asterisco me sustituye varios caracteres, pero si yo pongo una interrogación simplemente me sustituye otros, es decir, todos que empiecen por O y tengan otro carácter. No me va a dar ninguno, no cumple requisito ninguno, ¿vale? Sin embargo, sí que puedo ir y decir O y que dos caracteres que había uno, creo que era, había uno que era 4. Vale, quito ahí la expresión y ahora os comento por qué daba el error, ¿vale? Si había uno, entonces la interrogación sustituye uno, el asterisco sustituye a varios, ¿vale? Bien, fijaros que como todo, igual que las tablas, todo, yo desde la ficha de que estoy puedo pasar a diseño, a vista de hoja de datos, a vista de diseño, siempre continuamente, ¿vale? Eso es lo primero para ver el resultado. Y lo segundo, fijaros que yo escribo normal y pongo, y luego cuando doy un intro lo traduce. Yo recomiendo que haga así, que no os penséis que si es un como, que si pongáis comillas, primero es más fácil y no tanto tiempo, ¿vale? Los comodines también se utilizan en campos numéricos. Fijaros, yo puedo decir todos los animales que hayan nacido en febrero, asterisco, perdón, sí, 02, asterisco, si me da igual el año, me da igual el día, simplemente que hayan nacido en febrero. Entonces también lo puedo utilizar en ese tipo de campos, ¿vale? Y bueno, pues el mayor igual o el menor igual, todos los que tengan, pues por ejemplo, una envergadura, un tamaño del animal, pues mayor que 150, y ahí lo tenemos y me da todos esos animales que cumplan mayor que 150. Pero es más, es que podemos utilizar todos los más de un criterio en más de un campo, es decir, todos mayor de 50 y que sean machos, ¿vale? Pues nos da todos los machos, ¿vale? Y que además estén en acuario o rincón del cielo. Vale, pues le vamos y podemos poner tantos criterios como queramos, ¿vale? Rincón, lo he escrito mal, del cielo, ¿vale? Todos los criterios que consideremos. Múltiples criterios, ¿vale? En un mismo campo, múltiples criterios en distintos campos, el uso de comodines que nos permite pues manejar. Insisto, la principal ventaja es que yo la guardo y luego esa consulta ya la tengo. O puedo poner todos los machos que son peligrosos, ¿vale? O todas las hembras que son peligrosas. Saco el campo de sexo y veo todos los machos que son peligrosos. Tengo que sacar el campo peligroso. Le voy a quitar aquí, le voy a poner peligroso y le digo pues que sea peligrosos todos los machos, que acordaros que sí es S mayúscula y minúscula con acento, pues todos los machos peligrosos, ¿vale? O le puedo decir todas las hembras peligrosas, pues lo mismo, ¿vale? Entonces escribe, acordaros que hemos metido los datos en mayúscula, machos e hembras. Bien, otras consultas de cálculo, pues son las de las que utilizo más de una tabla, ¿vale? Pues aquí me vengo, creo la consulta como siempre, le digo que utilizando el diseño de la consulta y creo aquí, saco la tabla de animales, por ejemplo, y saco la tabla de especies y así voy a crear
consultas. Fijaros que aquí puedo hacer consultas de una consulta y tablas de tabla simplemente sacando. Bien, pues varias tablas. Y en este caso quiero conocer el nombre, la clase y animales ovíparos que tenemos, ¿vale? Pues obviamente como ovíparo no está en la tabla de animales, tenemos que sacar esa otra campo, ¿vale? Y además, pues quiero saber, pues, si son peligrosos o no, ¿vale? Pues en ovíparo quiero ponerle sin, ¿vale? Y bueno, pues bueno, hago este cálculo de animales ovíparos. Obviamente, como siempre va a ser el mismo, pues lo oculto y puedo ordenar por especie o por el nombre que queráis, ¿vale? Con lo cual las consultas de selección veis que son fáciles, no dejan de ser un filtro, pero es un filtro que yo puedo guardar y me permite distintas tablas, múltiples criterios a la vez o múltiples criterios en un mismo campo, que eso con un filtro tampoco se podría hacer. Y además utilizar comodines, aquí de asteriscos, interrogaciones, lo que sea. Bien, si nos vamos a versiones anteriores al 2007, el tema es exactamente igual, lo único que veis que aquí tablas, consultas, entro en consultas y las creo en vista de diseño y luego el resto es igual. Saco la tabla y opero exactamente, saco los elementos que yo quiera trabajar y opero exactamente igual, ¿vale? Lo único que cambia, pues aquí es el tema, ¿vale? Que yo las veo y que trabajo, también las guardo, por supuesto, y una vez que se guardan ya están creadas, sigo metiendo animales y demás, y bueno, pues que aquí tablas, consultas, en vez de ir a la cinta de crear, lo tengo todo aquí, y a la hora de crearlas es exactamente igual. Bien, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.